Este programa llega gracias al auspicio de Gema. Bienvenida María Fernanda, qué gusto tenerte aquí. Queremos hablar de literatura, sobre todo de literatura infantil, que es un tema en el que has destacado ya por 20 años en tu obra. Pero antes yo te quería preguntar acerca de en qué influyó tu trabajo como publicitaria a la hora de pasar al mundo de la escritura. Gracias, Andrés. Estoy encantada de estar en esta charla contigo y con quienes nos hagan ese enorme favor de seguirnos en este espacio. Pues sí, efectivamente, durante 10 años de mi vida me dediqué a la publicidad, soy diseñadora gráfica de profesión, así es que cuando estaba muy jovencita, había terminado mi carrera, pensé que lo natural era orientarme a eso, a la publicidad, para eso había estudiado. La escritura era una actividad que yo desarrollaba paralelamente en silencio, en secreto. No pensaba nunca que aquello que yo hacía se podría convertir en algún momento en mi actividad más importante. En fin, la publicidad para mí fue una actividad maestra en muchos sentidos. Yo, como diseñadora gráfica, trabajaba en el departamento creativo, básicamente en el área gráfica, en el área de arte. Pero recuerdo que un día, me gusta pensar en toda la magia que hay detrás de los pasos o de los hitos que van marcando el destino de cada persona. Recuerdo que un día hubo un momento crítico en la agencia donde yo trabajaba y tuvieron que prescindir de muchas personas y el equipo creativo se quedó, éramos un equipo grande y se quedó apenas con 2 o 3 personas. Entonces yo me acuerdo que mi jefe me dijo, María Fernanda, voy a tener que prescindir también de tu trabajo porque ya no tenemos la posibilidad de tener un diseñador que trabaje de la mano de un redactor creativo. Voy a tener que contratar a una persona que sepa hacer las dos cosas. Textos creativos, publicitarios, pero además que sepa de diseño. Y me dijo, y tú no sabes eso porque tú eres solo diseñadora gráfica. Y la persona a la que habían echado era la redactora. Entonces yo entré en pánico, dije, yo no me puedo quedar sin trabajo. Entonces, así como en un momento de angustia y de osadía también, dije, creo que yo sí puedo escribir, aunque por dentro decía, ¿qué va? No voy a poder, yo nunca he escrito, ¿cómo me voy a lanzar a hacer esto si no tengo ideas y voy a funcionar como redactora creativa? Fue un poco la desesperación. Si bien yo había escrito desde niña, no pensaba que eso era escribir en serio. Entonces mi jefe me dio la oportunidad. Me dijo, bueno, dale, te voy a dar unas pistas porque sé que no has hecho antes este trabajo de redacción creativa y te voy a dar unas pistas. Y esas pistas, Andrés, no te imaginas cómo me ayudaron después ya en mi carrera como escritora. Me dijo 3 cosas. Me dijo, mira, lo primero, no importas tú, importa tu trabajo. Cuando tú ves un anuncio publicitario no sabes quién lo hizo, no sabes quién lo escribió, simplemente lo ves y dices, qué chévere, qué ingenioso, qué creativo, pero no hay una firma que diga, esto lo hizo Pedro Pérez, no sabes. Y no importa tu nombre. Eso quiere decir que renuncias a toda forma de vanidad, de ego, y te entregues por completo a tu trabajo, porque lo que debe brillar es tu trabajo. Segundo, me dijo, sé breve. La publicidad no te da espacio más allá de los 30 segundos, de los 20 segundos, más allá de un texto breve en un cuarto de página. Sé breve. Todo lo que tengas que decir, dilo en la menor cantidad de palabras que puedas. Y por último, emociónate cuando lo hagas e invita a que los otros se emocionen. Con esas 3 cosas, Andrés, renuncia a tu vanidad, renuncia a ti, lo que importa es tu trabajo, sé breve y emociónate y a la vez emociona a otros. Ese fue para mí un punto de partida en la redacción creativa, que luego lo utilicé ya en mi trabajo como escritora de libros para niños, para adolescentes, que lo sigo usando. Es decir, yo creo que lo que debe brillar es la literatura. Creo que lo bueno, si es breve, 2 veces bueno. Y creo que si hay un texto que logre emocionarnos, probablemente ahí estamos frente a la literatura. Wow, qué emocionante lo que cuentas, esos 3 pasos que nos estás dando, ¿no? Que te dio tu jefe para escribir. También me da un poquito de miedo tu historia porque yo trabajo con una diseñadora gráfica
Y entonces yo hago los textos creativos, ella hace la parte del diseño, pero si le da por hacer las dos cosas ya me voy a quedar sin empleo. No creo, no creo. Al contrario, yo también trabajé mucho tiempo con redactores creativos cuando yo me dedicaba solo al diseño y al final yo creo que hay una simbiosis, hay una combinación y terminas siendo un poco redactor y el redactor un poco diseñador y terminas un poco entendiendo en esas dos mecánicas la forma de comunicar mejor. Y eso se nota también porque en tu obra, ya en tu obra literaria, también has hecho el proceso inverso, es decir, colaborar con ilustradores, con diseñadores para crear obras ilustradas en las que tanto la imagen como tus textos son parte del conjunto, ¿no? ¿Cómo funciona ese proceso a dos cabezas? Sí, sabes que, bueno, comencé ilustrando mis cuentos, Andrés, yo pensé, pues, un poco ya por defecto, haberme graduado como diseñadora gráfica, yo pensaba que mi camino iba por ahí, por las formas y los colores. Entonces, cuando me preguntaban qué quieres hacer, a qué te gustaría dedicarte, yo decía, bueno, me gustaría ser ilustradora de libros. Y cuando todavía no había terminado la carrera de diseño, me acuerdo que uno de los proyectos finales que hice fue precisamente ilustrar un cuento que yo misma escribí. A ver, la tarea consistía en ilustrar un cuento, pero como yo no tenía ninguno para ilustrar, dije, bueno, voy a escribir yo misma, pero no le presté demasiada importancia a la escritura. Dije, me voy a lucir dibujando lo mejor que pueda. Y cuando se lo presenté a un gran ilustrador a quien yo admiraba mucho, le dije, mira, ilustré este cuento porque yo quiero ser como tú. Él revisó y cuando terminó de revisar me dijo, mira, ojalá con esto te ahorre un montón de dolores de cabeza. Como ilustradora podrás mejorar, pero no eres buena. Aquí lo que vale es el cuento. Y yo me enojé porque dije, pero si, o sea, no lo dije, pero yo pensé, dije, pero si me quedaron muy bonitos y yo quiero ser ilustradora. Y él, este escritor ilustrador famosísimo que se llama Ciraldo, me dijo, no pierdas tu tiempo. Vas a mejorar, claro, la técnica la vas a terminar mejorando a fuerza de practicar y practicar. Pero aquí lo que verdaderamente es significativo y vale es el cuento. Tú eres escritora y todavía no te has dado cuenta. Tiempo después, llevo ya varios años trabajando con diseñadores y con ilustradores. Los últimos 15 años mis libros han sido ilustrados básicamente por Roger Icaza, que es uno de los más grandes ilustradores, a quien yo más respeto y admiro y además quiero. Y el proceso es, bueno, un proceso primero de mucho cariño y de muchísimo respeto. Yo sí que practico eso de zapatero a tus zapatos. Y aunque yo puedo tener una idea de cómo he concebido a mis personajes, cuando me siento a conversar con Roger, sí que creo que es importante que en ese trabajo yo le otorgue la total libertad para que él los interprete desde su mirada de artista, de ilustrador. Creo que nunca, jamás hemos tenido una diferencia importante entre cómo yo veía una obra y cómo él la concibió ya gráficamente. De hecho, cada vez que yo veo un trabajo de Roger sobre un cuento mío o una novela mía, termino descubriendo mucha más riqueza en la suma de los dos elementos, de mi texto con la gráfica de Roger, porque siento que le aporta enormemente. Entonces, creo que la primera parte de mi respuesta es, en este proceso tengo un enorme respeto por el profesional que tengo al frente. Roger Icaza, yo me rindo ante la gente que hace bien su trabajo y que la hace desde el alma, desde su profesionalismo, desde sus convicciones. Y con Roger siempre me pasa que cuando pongo en sus manos uno de mis personajes, una de mis historias, lo que encuentro de vuelta es como un plato al que se añadieron unos ingredientes que yo solo no había podido encontrarlos. Entonces me siento muy cómoda. Pero siempre parto de decirte que el respeto por el trabajo del otro es importantísimo. De nada serviría que yo me impusiera, que dijera, no, quiero que lo hagas exactamente como yo te estoy diciendo. Creo que el ilustrador es de alguna manera también un escritor del libro desde las imágenes, ¿no? ¿Y te ha pasado en este trabajo con Roger Icaza que las ideas, los dibujos que él lanza cambian tus textos, los influyen? Creo que le suman, le aportan muchísimo.
Yo alcanzo a describir una escena, a describir un personaje con determinadas palabras, con determinados recursos que me da la literatura. Pero cuando los veo, y me ha pasado muchísimo, recuerdo en un cuento que publicamos juntos en Argentina, un cuento que se llama Lo más raro de mi casa. Cuando vi el cuento terminado, me di cuenta de que Roger había añadido elementos que pertenecían no solamente a ese cuento, a ese libro, sino a toda mi historia como escritora y como persona. A fuerza de trabajar tantos años juntos, nos conocemos bien, y me encontré con que Roger había enriquecido esa historia, que para mí era muy significativa, pero le había dado pinceladas de mi propia vida, de mi manera de pensar, de mi tránsito como escritora por distintas obras. Entonces iba viendo yo matices de otros libros que estaban ahí incorporados, no como una ruptura, no como una manera de decir, mira, quise jugar aquí porque sí, no. Había una razón que terminaba dándole sentido a todo. Entonces sí, yo me siento en el trabajo con Roger, siento que de la mano vamos creando. Mis libros le deben mucho al trabajo de Roger. Y bueno, de los escritores, de los ilustradores con quienes he trabajado, claro que sí. Quiero ir abordando el tema de la literatura infantil, y la primera pregunta que me venía ahorita es, a veces cuando nos volvemos adultos como los que habla el personaje del Principito, decimos de que, claro, un libro con ilustraciones es más fácil de leer, es para niños. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué le cambia un libro ilustrado a un libro en el que solo hay textos? Gracias, Andrés. Sabes que, bueno, creo que hay una gran diferencia entre un libro en el que encuentras gráficos y un libro ilustrado. Muchas veces, cuando yo era niña, incluso ahora que soy una mujer adulta, tengo 50 años y sigo permanentemente comprando, revisando literatura infantil, me encuentro con libros que tienen bellísimos dibujos, bellísimas gráficas, libros preciosamente editados, con unas portadas que te mueres, una calidad alucinante. Y cuando veo esas imágenes digo, claro, aquí dice el niño corrió y lo que ves aquí es un niño corriendo. Yo creo que ese es un libro que responde en el que la ilustración responde a lo que el texto está diciendo. Pero cuando pienso en el trabajo relevante que están haciendo tantos y tantos ilustradores, en el que le otorgan con su mirada, con su conceptualización, una lectura adicional mucho más honda, mucho más amplia al libro, digo, ese libro se convierte ya no solamente en un texto que te cuenta algo, se convierte ya en un todo, en una combinación casi mágica entre la ilustración y el texto que amplía la historia de una manera significativa. Sí creo que hay un momento, te confieso, creo que, aunque amo los libros ilustrados, me encanta encontrarme con esos libros en los que la ilustración también me cuenta algo. También creo que hay un momento en que la palabra tiene que defenderse sola, ¿no? Que los libros para niños, si son ilustrados, se convierten como en un vehículo muy, muy importante para generar digamos, una comunicación y una complicidad entre el lector y el libro. Pero más adelante creo que, aunque siempre hay libros ilustrados para todas las edades, creo que en cierto tipo de lecturas ya la palabra tiene que poder con todo, ¿no? Entonces yo escribo también novelas para adolescentes y en esas novelas ya no son ilustradas y creo que la palabra tiene que utilizar los recursos que tiene para generar ese vínculo con el lector, ¿no? Ya no hay ilustración, la palabra debe poderlo todo. El año anterior habíamos hecho una encuesta de cuál era el libro de María Fernanda Heredia que los lectores más les gustaba. Nosotros hacemos reseñas de los libros, de los cuentos, entonces queríamos saber cuál era la obra que más les llamaba la atención, pero fue tan difícil destacar cuál era la que más votos tenía, que más bien vimos la que los lectores por ahí no habían podido leer tanto, y era La lluvia sabe por qué. Entonces estamos presentando la reseña de este libro.
te voy a comprometer desde ya para poder hacerte llegar un ejemplar para que le regales un autógrafo al afortunado ganador del sorteo que estamos haciendo junto a la reseña. Con mucho gusto, claro que sí. Sabes que La lluvia sabe por qué es para mí es un libro tremendamente importante, Andrés. Fue el primer libro para adolescentes que yo escribí. Esto fue, me parece, en el año 2013. Ya son 8 años de eso, de que se publicó. También arranqué con un atacazo de inseguridad, como me suele pasar muchas veces. Yo soy como una persona muy optimista hacia afuera, pero conmigo digo, no, ¿qué va? No, no voy a poder, no me va a salir bien, va a ser un desastre. Recibí una propuesta del editorial para que escribiera un libro para adolescentes. Dije que no, que no, que no, que no, que no. Me insistieron, seguí diciendo que no, hasta que un día dije, ¿y si sí? Entonces me senté y La lluvia sabe por qué surgió de un cúmulo de vivencias, de emociones, de cosas por las que yo había atravesado. Y hoy por hoy es uno de los libros por los que sigo viajando en Colombia, en Argentina, en México. Es impresionante cómo este libro ha llegado a gustar a los lectores. Está en España también. En España he tenido unas reseñas muy positivas. Y no hay semana en que no me llegue alguna carta de un lector, de una lectora diciéndome, me leí La lluvia, ¿sabe? Porque justo en estos días me escribió una chica de Argentina, de La Plata, para decirme, además a contarme la manera más sorprendente en la que llegó. Dijo, pues fui a un concurso que me enviaron en mi colegio, ni siquiera era un concurso de literatura, y parte del premio que iba a recibir era un concurso, un intercolegial, era un paquete de libros. Y agarré los libros y dije, bueno, libros, no soy lectora, bueno, ni modo. Los dejó sobre su velador en la mesita de noche, dice, y de pronto una noche me encontré con tu libro. Y ya no paré y no paré de llorar y no paré de emocionarme y no paré hasta buscar tu dirección y para escribir texto y decirte, María Fernanda, tu lluvia es mi lluvia. O sea, tú y yo no sé a qué distancia estamos, pero estamos muy cerca porque sentimos igual. Así es que este libro es para mí importantísimo. Con muchísimo gusto voy a firmarlo cuando me lo envíen para quien se lo lleve. Muchísimas gracias, María Fernanda. El lector que se lo gane va a estar de seguro muy, muy feliz. Y te quería preguntar, hilvanando estos dos temas de los que hemos venido hablando. Primero, de estos públicos que te sorprenden de distintas partes del mundo a las que les llega tu libro, ¿cuál ha sido el más sorpresivo? Y te quiero comentar antes de escuchar tu respuesta. Yo estuve viviendo por muchos años en Australia y me encontré en una librería muy prestigiosa. En la vitrina había una bella selección de libros ilustrados. Y en esto que estamos hablando de la diferencia de la ilustración con el dibujo simplemente, ¿no? Y que la buena literatura puede estar acompañada de ilustración. Venían unos 2 cuentos de Murakami, Sueños, y otro más, Una habitación prohibida, que tienen estas versiones bellísimas ilustradas. Y el tercero que estaba en la misma hilera era un cuento tuyo ilustrado con Roger y Casa. No, me acaba de dar un escalofrío. No, no te puedo creer. ¿Qué cosa en Australia? Entonces, eso te decía, y por un lado, eso nos habla, ¿no?, de que Murakami no pienso que pueda ser tildado de un escritor facilongo, ¿no? Y compartiendo ahí vitrina con tu obra, que me parecía muy bien. Y mi pregunta es, ¿qué otros lugares, qué otros lectores, de qué partes del mundo te han sorprendido así, de esta manera? Ay, gracias, te agradezco tanto por contarme esto, me ha emocionado muchísimo. Qué responsabilidad la mía. Mis libros básicamente están en Latinoamérica, en España, en Estados Unidos, alguno ha llegado a Brasil. Pero más que hablarte de un lector de algún destino insospechado, te voy a contar de una carta que recibí una vez, bueno, una carta, estoy hablando desde mi edad, desde los 50 años, un mensaje de Messenger que me llegó a través de mi página de Facebook, de María Fernanda Heredia, escritora. Me llegó hace unos 7 años, 8 años quizá. Muy frecuentemente a esa página me escriben niños, niñas, lectores, adolescentes. También me escriben maestras, padres de familia, decirme, ay, a mi hijo le pidieron tu libro, ¿dónde lo consigo? Pero entonces me llegó un mensaje de una maestra y me decía algo así como, son las 12:30 de la noche, estaba sentada corrigiendo tareas,
Estoy sentada corrigiendo tareas. Lo hablaba así como en ese momento. Tengo todavía un rato más para seguir trabajando, pero decidí buscarte en internet porque me acaba de pasar algo. Dice, y es que vivo en un pueblito de Argentina, no era Buenos Aires, no era una de estas ciudades más grandes, más representativas. Ya, vivo en un pueblito de Argentina, soy maestra, estoy, como te digo, corrigiendo tareas. Y si vivo sola con mi mamá es una señora que tiene más de 80 años y aprendió a leer hace muy poco tiempo. Y sí, como llegué de la escuela y llegué con cosas, con cuadernos, con libros, traje uno de tus libros, que es uno de los que están leyendo mis estudiantes. Y de pronto mi mamá agarró y dijo, mientras tú corriges los deberes, yo me voy a sentar aquí a tu lado a leer. Dice, y agarró un libro tuyo, pero luego ya le dio sueño y se fue a su cuarto. Y dice, y desde aquí, mientras te escribo, veo a mi mamá con la luz de la lámpara encendida, sentada en la cama, muerta de la risa. Está leyendo un libro tuyo. Y está leyendo y estoy sintiendo que mi mamá ha vuelto a ser niña con ese libro tuyo. Así es que por esta escena, María Fernanda, gracias. Yo ya sabía lo que tus libros provocaban en mis niños, pero no imaginé que me regalarías esta escena con mi mamá, una mujer que había aprendido a leer hace muy poco tiempo y que ya era un octogenario, ¿no? Me quedé con esa imagen, Andrés, que fue un regalo hermoso porque cada vez que me preguntan, María Fernanda, ¿y por qué escribes para niños? Yo me río y digo, bueno, porque me encantan, pero sobre todo porque creo que niños somos todos y que el momento que menos te imagines es muy posible que un libro infantil se cruce delante de ti y te recuerde quién eres o te recuerde de qué se trata la vida. Así es que cada vez que miro mi trabajo, me miro a mí misma en mi trabajo, y digo, escritora de libros para niños, sí, claro, y muy feliz, pero sobre todo porque creo que la literatura infantil es literatura para todo el mundo. Uh-huh. Yo cuando era niño y ya tenía esta pasión por la lectura, obviamente tus libros eran los libros de texto de la escuela, del colegio, de esos primeros libros que uno va leyendo. Y después hubo un punto en el que ya dejé de leerte, en el que es como que queda en eso de, bueno, estos son libros para niños, para jóvenes, y uno se empieza a interesar por otros autores, muchísimas veces muertos hace 200, 300 años, pero que se van volviendo como las lecturas obligadas de aquellos a los que nos gusta de la literatura. Pero ahora que he vuelto a leer, por ejemplo, La lluvia sabe por qué, a mis 30 años casi, descubro que me sigue gustando, que la aventura es divertida, me la he leído 2 veces para poder hacer la reseña después, y es apasionante. Uno no necesita ser niño, ser joven para poder disfrutar la historia. Creo que al contrario, si has sido joven y después te han pasado los años, al leer esta historia es como regresar a tus propias memorias. ¿Pasa eso? ¿Hay un límite para dejar de leer libros o le recomendarías tu literatura a los adultos? Sin duda, creo que, a ver, hay libros a los que evidentemente te acercas y dices, esto es ideal para mi sobrino que tiene 4 o 5 años, esto es para mi sobrina que tiene 10, pero también te encuentras con libros aparentemente pues, vestidos como literatura infantil, que te dan un mazazo en la cabeza y en el alma que dices, esto es infantil. O sea, esta soy yo. La literatura infantil apela con frecuencia a grandes metáforas de la vida. Yo escribo muchísimo sobre, y perdón por ser autorreferente, pero escribo muchísimo sobre los fantasmas, sobre los miedos. Yo lucho todos los días contra mis miedos. Y cada vez que voy a dar una charla en un colegio y hablo de los miedos, digo, tengo pánico atroz a los fantasmas. Y los niños me miran así como diciendo, tan vieja y con miedo a los fantasmas. Yo eso digo, o sea, hay fantasmas y fantasmas. Es posible que a ti te asuste la idea de, una aparición en mitad de la noche. Yo tengo otros fantasmas con los que convivo y a los que a veces trato de esquivar, ¿no? Pero escribir sobre los fantasmas es enfrentarme todos los días a mis miedos. Y hablar de estas cosas con los chicos es una cosa fascinante, es maravillosa, porque comienzan, más allá de la figura de la sábana con 2 agujeros en los ojos, comienzan a aflorar tantas cosas a veces fuertes, intensas, que habitan las infancias, porque no hay una sola infancia, las distintas, diversas infancias. Entonces,
Em, es un ejercicio que el de crear pensando en una gran metáfora que apunte, ojalá, al alma, no tanto a un niño de determinada edad, sino al alma del lector, al lector que se encuentre con tu obra en ese momento y que ojalá pueda hallar una respuesta, un sacudón, una emoción en el libro. Cuando yo escribo, pienso siempre en la primera lectora que tengo, que soy yo en mi presente. Y en ese sentido me emociona saber que llega eso a los niños, a los adolescentes y a quien me quiera leer. Hay escritores que dejan su obra literaria y eso es, digamos, su contribución a la sociedad, pero en tu caso, aparte de eso, se encuentran los talleres de crítica, de formación literaria, el que estás constantemente con los lectores, con los maestros, con los niños. ¿Me puedes contar un poco de, primero, por qué esta faceta? ¿Por qué esto de combinar tu literatura con el contacto con el público, con los alumnos? Porque supongo que te roba tiempo para escribir. Me enriquece muchísimo. A ver, hay unos meses en el año en que inevitablemente me encierro a escribir, a trabajar, que me vuelvo un poco una persona que apaga los teléfonos, apaga todo, no puedo ver a nadie porque sí necesito enfocarme en mi trabajo, lo hago con mucho respeto a la literatura. Además, la literatura es muy exigente, te demanda cierta exclusividad, no te comparte fácilmente. Pero después, creo que me siento feliz del contacto que tengo con los lectores, porque aunque a veces puede ser, ahora la pandemia nos ha permitido hacer todo a través de estas plataformas, pero a veces los desplazamientos sí que son agotadores, ¿no? O sea, te dicen, queremos que vengas a Colombia, 8 ciudades en 2 semanas. Es muy agotador, pero más allá del cansancio físico, el sentarte a hablar con tus lectores te ratifica caminos, te enciende luces, te da una serie de insumos importantísimos a la hora de seguir creando, a la hora de seguir intentando esas aproximaciones a otras almas, ¿no? No me lo pierdo de verdad, porque además es una cosa que me devuelve, si el trabajo de escritura me eleva un poco, estar con los lectores me devuelve a la tierra y es yo como que recupero mi compromiso, en el que me siento tan entregada. A veces el trabajo de formar lectores que tienen los maestros, que tienen los padres de familia, se vuelve cuesta arriba. Y si yo como escritora, como una trabajadora por la lectura puedo contribuir desde mi sitio como contadora de historias, lo hago con muchísimo gusto. Sí creo que la lectura puede cambiarnos, sí creo que la lectura puede cambiar las sociedades en que vivimos. Entonces, cuando salgo de mi espacio de creación y me voy a los colegios, digo, vamos a compartir un momento de calidad alrededor de este elemento que a mí me transformó la vida, que es un libro, ¿no? Así es que lo hago porque me encanta y lo hago porque creo que hay un sentido en eso. Uh-huh. Y es verdad lo que dices, o sea, hay demasiados docentes en este país que están en esa lucha, a veces cuesta arriba, ¿no? De formar nuevos lectores y el granito de arena que podamos poner para comunicarlos con los escritores, esa es la misión de Book 593 Escuela. Yo había escogido La lluvia sabe por qué para hablar contigo. Uno, por esto de que es tu primera novela juvenil, el paso de la novela de la literatura infantil a la novela juvenil. Y dos, un poco porque como hemos hecho la reseña, los maestros, los alumnos han estado leyendo este libro. Quería usarlo especialmente para los docentes. Nos preguntan cómo dirigir la clase, cómo formar la clase ya propiamente dicha después de que el alumno ha estudiado, ha leído, más que estudiado, ha leído el libro, ha disfrutado, cómo volverlo ya un aprendizaje literario, un aprendizaje para la clase. ¿Qué nos puedes contar un poquito basados en este libro de La lluvia sabe por qué? Creo que la lluvia da para hablar desde muchos frentes. Para quienes nos estén viendo, nos estén escuchando ahora y que quieran saber un poco de qué va la historia, sin entrar en muchos detalles, creo que es una historia sobre 2 personajes, Lucía y Antonio, son 2 adolescentes que en un momento de la vida y por distintas circunstancias se encuentran de frente
con la soledad que pesa, la soledad que duele, la soledad que te hace sentir extraviado y que te hace preguntarte si la vida tiene algún sentido más allá, si merece la pena. Creo que estoy convencida de que si hay un boleto que todos hemos comprado y que lo tenemos compradísimo en la vida es el del encuentro con la soledad. Y la adolescencia es un momento de la vida en el que vivimos muy intensamente ciertas emociones, ¿no? Entonces, ya en el espacio del aula, este libro da para hablar sobre lo vulnerables que podemos ser en un momento. Lucía y Antonio son dos muchachos, dos adolescentes absolutamente comunes y corrientes, normales, como tú, como yo, como cualquier otra persona, a las que de pronto en un momento se les presenta la tormenta de la vida. Todos se convierten en preguntas que parecen no tener ninguna respuesta válida. Hacia donde voltean a ver se encuentran que hay una barrera de soledad, de impotencia además, ¿no? Porque pueden sentir muchas cosas, pero hay una impotencia, una incapacidad para encontrar la punta que ayude a resolver cada uno de sus conflictos. Es un libro que habla sobre la soledad, que habla sobre esto que se llama el sexting, esta forma de acoso, estas imágenes, imágenes que pueden circular de una persona vulnerable, ya sea porque te has tomado una foto semidesnuda o desnuda y de pronto esa foto corre como pólvora y termina minándote en todos los sentidos. Habla de muerte, habla de depresión, habla de injusticia, habla de ciertas instituciones que a veces con la intención de seguir manteniendo cierto orden terminan teniendo actos profundamente injustos contra los inocentes, ¿no? Yo creo que es un libro en que nos permite ponernos en distintas situaciones. Habla de crisis familiar, habla de migración. Pero además intento yo, no sé si se cumpla, pero he intentado que, a pesar de que tiene muchos frentes, sea una historia fácil de leer, una historia que no te ponga demasiadas barreras para involucrarte con los personajes, para involucrarte con las vivencias de cada uno de ellos y para, de pronto, ojalá, sentir que te pones en los zapatos de Lucía o de Antonio. Y creo que es una historia de amor. Todas mis historias creo que de alguna manera lo son. No necesariamente una historia romántica, pero sí una historia donde el amor tiene algo que decir, donde el amor termina sacando una bandera y diciendo, a ver un momentito, que no todo está perdido. Entonces, creo que puede generar diálogos muy interesantes en el aula. Creo que hay mucho que decir sobre la familia, sobre las relaciones entre jóvenes. Hay mucho que decir incluso sobre esta situación de soledad y extravío a la que todos podemos en algún momento vernos, sentirnos tocados por esta soledad que no nos permite ver un metro más allá. Así es que creo que sobre todo esta novela se presta para que hablemos mucho de ella, de quiénes somos en ella, ¿no? Hay relaciones familiares. Yo escribí esta novela cuando comencé a escribirla, mi abuela estaba conmigo. Cuando terminé de escribirla, ella se había ido ya. Por eso la abuela de Lucía es uno de los personajes más importantes de la novela, ¿no? Fue para mí mi novela de despedida, mi novela para decirle a mi abuela, gracias, me quedo con tu voz, me quedo con tus palabras, puedes irte, abuela. Así es que ahí creo que sobre todo es eso, es una novela para que hablemos. No, y sin duda el personaje de la abuela nos da grandes consejos, así como los que nos estás dejando aquí, María Fernanda. María Fernanda, antes de concluir, antes de dejarte volver a tus actividades, te quiero preguntar por otros colegas, escritores ecuatorianos a los que tú admiras su obra, te gusta como lectora o precisamente como colega escritora. ¿Qué nos puedes hablar de otros escritores ecuatorianos? Claro que sí, y además me encanta ver que cada vez hay nuevos escritores y escritoras con propuestas
novedosas, lindas. A mí me emociona mucho. Pero vamos a ver, hay una escritora que es además una muy buena amiga mía, a la que quiero muchísimo, que es Juana Neira. Con Juanita Neira trabajamos hace varios años talleres de escritura creativa. Admiro mucho su trabajo. Hay otra escritora a la que quiero horrores y cada uno de sus libros me parece poesía pura, que es Lisette La Antigua. Mónica Barea también tiene historias que me parecen tremendamente entretenidas y el humor el humor es uno de los elementos más importantes para la literatura infantil. Yo creo que es así. Bueno, admirado desde el primer día que comencé en esa tarea, Francisco Delgado. Yo creo que uno de los grandes forjadores de la edición de libros infantiles, pero también un grandísimo escritor. Hay jóvenes escritores como Patricia Enderica, como Verónica Oviedo, que están haciendo cosas importantes, cosas que a los niños yo creo que les están gustando muchísimo. Y María del Pilar Jaramillo, que también tiene una historia, un cuento precioso, el de la princesa Caballero. En fin, creo que en Ecuador afortunadamente tenemos escritoras, escritores, ilustradores también tremendos, y la literatura infantil de la que nos rodeamos es literatura infantil de calidad. Te he dado solo unos nombres, pero de seguro me puedo sentar y enumerarte, qué sé yo, a Graciela Eldredge, a Mercedes Falconi, a Verónica Coello en Guayaquil. Nos podemos quedar aquí 3 horas, pero que me siento feliz sobre todo de ver las nuevas voces, los nuevos creadores de literatura infantil. No, y nos dejas muy felices de escuchar tantos nombres, tantas nuevas obras por descubrir, y sé que a los lectores les va a pasar lo mismo. Primero quiero darte las gracias por este espacio, por esta entrevista. Me ha encantado conversar contigo. Gracias porque sé que todos los que trabajamos por el libro y por la lectura siempre tenemos que estar sorteando dificultades, pero esto hay que hacerlo, es importante. Además de que nos llene el alma, es importante. Y luego a los lectores, mi gratitud siempre. Siempre les digo que si no contara con los lectores que están conmigo ya desde hace tantos años, tendría que dedicarme a cualquier otra cosa. Así es que vivir de la literatura, poder seguir creando, es la respuesta a la confianza y al cariño que en estos casi 27 años me han tenido. Así es que muchas gracias, les deseo salud. Es obligatorio ahora ponerlo primero en las prioridades. Les deseo mucha salud, les deseo alegrías, les deseo buenas lecturas, buenos amigos, buenos momentos. Que pronto nos volvamos a abrazar, que nos volvamos a ver y que siempre tengamos un buen libro que recomendarnos. Muchísimas gracias, María Fernanda. Un abrazo virtual por ahora y esperemos que pueda ser físico muy pronto. Seguro que sí. Gracias de verdad. Hasta vernos muy pronto. Gracias. Chao. Books 593.